Hola, gracias por ingresar a la lección número 70 de Cristología. Qué alegría llegar a la número 70, cerrar todo este plan de estudios. No agotamos el tema porque la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo es inagotable, pero han sido el desarrollo de muchas lecciones muy útiles y de mucha bendición para mi vida y espero que para ustedes también. Juntos podemos llegar a muchos enseñando la persona de Cristo y por supuesto la persona del Salvador. Así que siempre los videos van a ser gratis en YouTube. No olvides suscribirte aquí. Ahí abajo toca, si dice suscribirse, toca, dale, para que quede suscrito al canal. Ahí está, y toca la campanita de al lado para que el sistema de YouTube te avise cuando colocamos un video nuevo. Hoy estamos cerrando este ciclo de 70 lecciones. No agotando el tema, tendremos dos más, como te digo, lecciones suplementarias, complementarias, pero hoy estamos cerrando este ciclo de estudios maravilloso. Para mí ha sido algo muy especial, luego de 43 años de creyente, cerrar todo este estudio de la persona del Señor Jesucristo. Muy especial esta lección 70, la titulé con las palabras del Señor: haced esto en memoria de mí. Claro que sí, debemos recordar al Señor y testificar de Él al mundo. Vamos a la introducción de la lección número 70. Mira, con esto de hacer memoria, te quiero decir algo a manera de introducción. El pueblo de Israel, desde los patriarcas, fue educado para hacer memoria. Claro, y eso es muy importante para nuestras vidas también, En Génesis 15, Dios hizo pacto con Abraham y dejó marcado en su memoria el impacto de aquel momento y aquella promesa. Partieron animales, Abraham mató y partió animales, después se cansó en el atardecer. El fuego, la espada de Jehová pasó por los animales partidos. Dios hizo juramento, Dios hizo pacto con Abraham, jamás se lo iba a olvidar. ¿Qué más? Por ejemplo, Josué y sus hombres colocaron, al pasar el Jordán, colocaron 12 piedras para que los hijos y los nietos pregunten, ¿y estas piedras? Fue cuando pasamos el Jordán en seco, monumento conmemorativo de que Dios los hizo pasar en seco por el lecho del río Jordán, entrando a la tierra prometida. Lo podés leer en Josué, capítulo 4 y versículo 7. En el primer libro de Samuel, recordatorios, hacen memoria. En el primer libro de Samuel 7:12, aquel pueblo, aquel momento colocaron la Ben Ezer, piedra de ayuda. Claro, venían momentos difíciles, viviendo dificultades. Momentito, dijo el profeta, momentito, dijeron allí, vamos a colocar una piedra que atestigue que hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó Dios, tenemos que confiar de aquí en adelante. Y colocaron la piedra, Ben Ezer. ¿Qué tal, Cada año los judíos hacen memorias en Tisha B'Av, el 9º día del mes de Ab. Ellos hacen memoria del día más oscuro en el calendario judío, recordando las dos destrucciones del templo en el mismo aniversario, el 9º día del mes de Ab, allá por fines de julio, principios de agosto. Además, los judíos cada año, en el justo día del calendario de ellos, se detienen en sus caminos con quietud solemne, por lo menos unos 2 minutos. Suenan las sirenas en todo el estado de Israel, en todos los rincones se oye la sirena, se bajan de sus automóviles, se ponen de pie, si están caminando por la calle se detienen de pie, haciendo memoria respetuosamente de los 6 millones de judíos que los nazis mataron en los días de la Segunda Guerra Mundial. Te cuento, en Buenos Aires, cada 18 de julio, a la exacta hora de la mañana, suenan las sirenas en la ciudad de Buenos Aires, allí en el centro, recordando los muertos judíos y bonaerenses por el atentado terrorista contra la AMIA. Un acto por la memoria y la justicia. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo acostumbrado, enseñado a hacer memoria. ¿Te das cuenta?
En ese pueblo y en esa cultura fue que el Señor Jesús, cenando con sus discípulos la noche previa a la crucifixión pública en Jerusalén, la noche previa, la última cena, les encargó desde ese entonces que en las reuniones que tuviesen hicieran memoria de Él y su entrega sacrificial por ellos y por nosotros. Bien, de eso se trata el tema de esta lección. Vamos a poner allí de nuevo el título. Lección número 70, haced esto en memoria de mí. Ahora, debo decirte algo. Si no viste el video anterior, la lección 69, por favor, para. Es necesario que mires la lección 69. En la lección 69 yo expliqué los dichos del Señor judío, hablando judíos, en la sinagoga de Capernaum, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquellos dichos del Señor, aquella mañana en Capernaum, en la Galilea, no tienen nada que ver con la última cena que vamos a estudiar ahora. Por eso te digo, necesito que hayas visto el video 69, donde Él se presenta como el pan de vida, habla de que lo debemos comer y termina hablando de comer su carne y beber su sangre. Lo expliqué en el video anterior. Si no lo viste, tenés que verlo. No tengas en cuenta que ya sabes del tema o ya escuchaste. Por favor, te pido, no tomes la lección 70 sin tomar o sin mirar el video 69. Bien, de nuevo, lección 70. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Naturalmente, mis amigos, somos frágiles de memoria. Tenemos la tendencia a olvidar enseguida quiénes somos realmente y olvidar los beneficios de Dios para con nosotros. Considerándolo y sabiéndolo de antemano, el Señor nos encargó una forma sencilla de hacer memoria de Él y de su gracia para con nosotros. Un acto muy simple que además le avisa de su buena voluntad al mundo entero que nos rodea. ¿Te das cuenta? Una parada en el camino es esto, hacer memoria de Él. Una parada en nuestro camino para hacer memoria de Él porque Él lo merece y porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos hacer memoria de Él. Bien, vamos a nuestro tema. Este tema comenzó en la última cena del Señor. Entonces ahí ponemos el subtítulo, desde aquella última cena hasta que vuelva. Claro que sí, haced memoria de Él. Bueno, mis amigos, lo leemos específicamente en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22. Mientras cenaban aquella noche, antes de morir en la cruz el día siguiente, el Señor tomó pan, luego la copa en sus manos e instituyó el recordatorio al que nos referimos. Atención, última cena. El recordatorio, es decir, hagan esto en memoria de mí, está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Juan, no. Sí, en el Evangelio de Juan se menciona la última cena. De hecho, capítulo 13 y 14 del Evangelio de Juan es última cena. Les lavó los pies, les habló de su regreso a buscarlo, etcétera, etcétera. Pero no está la institución del recordatorio, haced esto en memoria de mí. En el Evangelio de Juan no está. Entonces, insisto, lo vamos a abordar al tema desde Mateo 26, desde Marcos 14 y desde Lucas capítulo 22. El recordatorio que instituyó aquella última cena para que nosotros hagamos memoria de Él. Bueno, voy a leerlo, pero lo voy a leer solo en Lucas 22. Usted puede leer, y de hecho es un texto bastante leído, los demás pasajes. Pero voy a leer Lucas 22, 19 al 20. Muy importante leer en nuestras Biblias. Le aclaro que yo lo tengo aquí por comodidad y por los lentes y todo eso. ¿Se da cuenta? Pero muy importante que leamos las Escrituras. Lucas 22, 19. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera,
después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Repito, he leído Lucas 22, 19 al 20. Mis amigos, allí el Señor instituyó ese momento, tomar pan y la copa de vino para hacer memoria de Él. El pan, figura de su cuerpo entregado por nosotros; el vino, la sangre derramada, la sangre del nuevo pacto. ¿Se da cuenta? Fue la última noche que estuvo con ellos, al día siguiente fue crucificado. Bien, posteriormente, mis amigos, por el libro de los Hechos, los apóstoles hicieron puntualmente así. Y no solamente los apóstoles en Jerusalén, sino al correr del libro de los Hechos y al correr de los años, por todas las iglesias, todos los discípulos, fueron haciendo esta reunión y este partir el pan y beber de la copa en memoria del Señor, tal como Él lo instituyó. Entonces, posteriormente, por el libro de los Hechos, leemos que los apóstoles y todos sus discípulos que ellos iban ganando, las iglesias, se reunían periódicamente para partir el pan, tal como el Señor se los había indicado. En los primeros tiempos lo podemos leer allí en Jerusalén. Busque por favor en su Biblia Hechos 2:42, lo ponemos en pantalla. Dice que allí los primeros días de los creyentes allí en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Ese partimiento del pan era hacer memoria del Señor. Bien, más adelante en el mismo libro de los Hechos, leemos así, nosotros pasados, Hechos 27, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí dice que Pablo se quedó en un pueblo, en una localidad llamada Troas, 7 días con los nuevos convertidos, los nuevos creyentes. El primer día de la semana, eso es luego del Shabbat, eso es lo que nosotros hoy llamamos domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, y miren lo que dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Primer día de la semana. Y evidentemente ese era un día de trabajo, un día hábil. Se reunían por la noche. Incluso hay un detalle que dice que alargó el discurso Pablo, la enseñanza, hasta la medianoche. O sea, se reunían en la noche. Trabajaban ese primer día de la semana, hábil, y se reunían por la noche. Llegado entonces el momento para partir el pan, Pablo les enseñaba. Qué grande Pablo, enseñando y edificando a las iglesias, queridos hermanos. Había estado con ellos 7 días. No vaya a pensar que estuvo de picnic, de paseo. Estuvo enseñándoles, predicando, ganando discípulos. Sin embargo, la última noche sigue enseñando y sigue enseñando. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche, dice Hechos capítulo 20, versículo 7. Usted lo tiene allí. La hizo larga, había lámparas. La gente estaba cansada del trabajo del día. El fueguito de las lámparas le dio como una somnolencia. Uno se cayó, etcétera, etcétera. Alargó el discurso el apóstol Pablo enseñando la palabra de Dios. Pero esa noche partieron el pan, participaron de la copa, hicieron memoria de él, luego de horas de enseñanza del apóstol Pablo. Lo hacían de noche y Pablo, aunque ya había estado con ellos varios días, estoy leyendo aquí, vio necesario tomar varias horas para la enseñanza, alargó el discurso, al día siguiente, al amanecer, se fue. ¿Qué le parece? Evidentemente aquellos hermanos de los primeros tiempos de la fe, aquellos hermanos en la fe trabajaban todo el día el domingo, el primer día de la semana, se reunían por la noche para el partimiento del pan, para hacer memoria del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? 20 siglos después, en nuestros días, nuestra experiencia, nuestra sociedad, ese día ha sido puesto como feriado. Es decir, el domingo es feriado, ¿verdad?
En ese día, que hoy el mundo llama domingo, en ese día nos seguimos reuniendo, Iglesia del Señor, para partir el pan y para enseñar las Escrituras. Sí, para partir el pan y enseñar las Escrituras. ¿Se da cuenta? Ellos lo hacían de noche, trabajaban todo ese día, primer día hábil de la semana, y se reunían de noche. Obviamente, al principio fue una cena, pero podemos tomar la libertad de hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, etc. Hoy disponemos del tiempo para hacer memoria, y no solamente tiene que ser un momento de memoria, pan y vino. Debemos aprovechar el tiempo para la enseñanza de la palabra de Dios, como nos marcó el ejemplo el apóstol Pablo. De manera que llegó a ser este momento del pan y de la copa, llegó a ser una reunión frecuente, una reunión sencilla y de gran alcance. La expresión en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo para ofrendar, nos insinúa que en Corinto también se reunían la noche del primer día de la semana. ¿Se da cuenta? Nos insinúa. Parece sumar a la idea de que se seguían reuniendo el primer día de la semana hábil de trabajo por las noches. Y además, usted puede leer 1 Corintios capítulo 11, 17 al 34. Se nos informa que, con algunos desórdenes propios de los corintios, la iglesia se reunía a cenar juntos, y ahí, en ese entorno, en ese momento, entonces partían el pan y participaban de la copa. Leemos 1 Corintios 11, 23 al 28 al respecto. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor esto que estamos haciendo. Claro, el apóstol Pablo no tuvo aquella última cena con los discípulos en Jerusalén. Él conoció al Señor años después, pero recibió del Señor Jesús esta revelación de hacer memoria del Señor, tal cual como el Señor se los había dicho a los demás apóstoles. ¿Sí? Leo entonces 1 Corintios 11, 23 al 28. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió, como hacían los judíos, y dijo: tomen, coman todos de él. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mis queridos, de manera que en nuestras reuniones, al partir el pan, no solo recordamos la muerte del Señor, además le avisamos al mundo que lo hacemos y lo haremos hasta que Él regrese a buscarnos y llevarnos a la casa del Padre. ¿Se da cuenta? Es un gran mensaje. Bien, avancemos a otro segmento de nuestra reflexión. Es necesario en esta temática desechar disparates innecesarios, corregir errores, superar errores, dejarlos atrás. Pese a la sencillez con que el Señor instituyó esa reunión, haced esto en memoria de mí, y pese a lo común y lo cotidiano de los símbolos o elementos que Él dispuso para llevarlo a cabo, porque era algo muy común en la mesa judía, el pan y el vino. ¿Se da cuenta? Pese a la sencillez, los seres humanos a través de los siglos han complicado toda la situación y hasta han distorsionado el tema, al punto tal que es necesario aclarar la situación y desechar los errores al respecto. ¿Se da cuenta? Vamos por parte. Los católicos romanos, estamos hablando de el catolicismo romano. Entienda la diferencia.
La última cena fue hecha por un judío con 12 judíos, 11 judíos, allá en Jerusalén, de acuerdo a la ley de Moisés. Ahora, para hacer cierta aclaración, nos vamos a Europa, nos vamos a Roma, al catolicismo romano. No es exactamente lo mismo. El catolicismo romano, con su historial de 20 siglos de concilios y dogmas de fe establecidos por los papas, el catolicismo romano, los católicos romanos están obligados a creer la doctrina de la transubstanciación. ¿Sí lo dije bien? Están obligados a creerlo porque un concilio lo instituyó. Están obligados a creer la doctrina de la transubstanciación, que en términos sencillos expresa que en la misa, en ese altar, en esa mesa blanca allí, en la mesa de la Eucaristía, como llaman ellos, en el momento de la consagración del pan y del vino, el pan sí, el pan en esa misa, en esa mesa está en un formato de oblea redondita, muy delgadita, sin levadura, pan sin levadura. ¿Se da cuenta? En el momento de consagrar ese pan y el vino, ahí el sacerdote lo hace y dice que se transustancia, convierte su sustancia, se transforma en el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Lo repito, en el momento ese ellos dicen que el pan y la copa, el vino, se transforman en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Al extremo tal que desde ese momento las hostias consagradas son consideradas el Santísimo, el cuerpo de Cristo sacramentado. Les cuento, en mi niñez, mi familia era católica. Yo iba los domingos, mi mamá me llevaba. Para mí era un poco estremecedor que en esa copa, que la guardaban ahí, porque en esa copa estaba el Cristo sacramentado. El cuarto concilio de Letrán, en el año 1215, adoptó esa doctrina. ¿Qué más? El concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563, formalizó esa doctrina. Y en el Concilio Vaticano II, hace poco, desde 1962 a 1965, yo era niño, el Concilio Vaticano II reafirmó esa doctrina, ese dogma que el católico romano está obligado a creer. Pero debido a la fundamental importancia que este tema tiene para los que buscan y realmente quieren conocer a Cristo, mis amigos, yo debo ser claro, debemos ser claros y honestos en decir que la doctrina de la transubstanciación es un disparate, un concepto innecesario y falaz inventado por hombres, algo que hasta se lo puede cuestionar como una abominación. Jamás el Señor Jesucristo insinuó algo así, jamás los apóstoles y el Nuevo Testamento declararon semejante desatino. Bien, número 2. Por su parte, Martín Lutero, que vivió entre los años 1483 a 1546, no conforme Lutero con los conceptos del Papa o del catolicismo romano, no conforme con esos conceptos, pero evidentemente todavía relacionando en su mente el pan de la última cena con el discurso del Señor en Capernaum en Juan 6, formuló ciertas ideas. Se equivocó Martín Lutero también, porque quiso explicar, dijimos en la lección anterior, está muy claro, el lenguaje del Señor del pan de vida en Juan 6, allá en la sinagoga de Capernaum,
judío enseñando a judíos, yo soy el pan del cielo, coman mi carne, etc. No tiene nada que ver aquel lenguaje en Capernaum con el lenguaje de la última cena, meses después, encerraditos ahí en Jerusalén. Lo vimos en la lección anterior, lo vuelvo a repetir, ¿eh? Pero Lutero evidentemente relacionaba el lenguaje, entonces tuvo la idea de formular cierta explicación, cierto concepto, y formuló un concepto especial. Formuló el concepto de la consustanciación. Básicamente decía que el cuerpo de Cristo se consustanciaba con el pan y con el vino. Bueno, dijo que era transitoriamente, al partir el pan y al pasar la copa, en la reunión, haciendo memoria del Señor. Bien, eso dijeron allá. Aunque nadie puede, ni entonces ni hasta el día de hoy, aunque nadie puede explicar a fondo lo que significa o quiso decir con esa consustanciación, es una idea absolutamente innecesaria. Fue para tratar de explicar lo que no era necesario explicar. Pues como ya dijimos una y otra vez, las palabras del Señor en Capernaum nada tienen que ver con sus últimas palabras en la última cena en Jerusalén. Entonces, esto de transustanciación, esto de consustanciación, nada que ver. Hay que dejarlo de lado, interpretar las Escrituras en su contexto, en su momento, en su trasfondo hebreo. Al fin y al cabo, dado que el pan nunca deja de ser pan y el jugo de la vid nunca deja de ser eso mismo, jugo de la vid, vino, y dado que solo son dos elementos de los más comunes y gráficos en la mesa judía, en la familia judía, en la cultura judía, para hacer memoria de él, no es necesario decir ni inventar otra cosa. El pan es para hacer memoria de él, su cuerpo entregado por nosotros. El vino, su sangre derramada por nosotros, lo recordamos, reflexionamos, hacemos memoria cuando nos reunimos, hacemos memoria de él. Y nada más, como él simplemente nos mandó. Ahora bien, vamos a considerar bien cómo fue aquella última cena. ¿Qué comieron? ¿Qué carne? ¿Qué momento? ¿Y qué pan? Bueno, última cena. Siempre cuando enfoco la última cena, enfatizo esas palabras del Señor. Y les voy a mostrar por qué. La paz les dejo, mi paz les doy. Avancemos. Tengamos en claro que tanto en el libro de Mateo, como en el de Marcos, en el de Lucas y en primera epístola de Pablo a los Corintios, cuando se usa la palabra pan para la última cena y el recordatorio, siempre en el griego se usa la palabra artos, que es la palabra para pan con levadura. Lo vuelvo a decir, búsquelo en el griego. Claro, es fácil de encontrar. Mateo, Marcos y Lucas, al momento del que el Señor dice este pan y esta copa en memoria de mí, al usar la palabra pan en griego, Mateo, Marcos y Lucas, y Pablo en 1 Corintios, como recién lo leíamos, siempre los cuatro escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Pablo, usan la palabra artos, que es pan con levadura. ¡Epa! Preste atención, mire allí los manuscritos griegos. Los escritores podrían haber usado la palabra griega ácimos, panes sin levadura, pero no usaron la palabra artos, pan con levadura. Por tanto, no cabe duda que aquella última cena no fue la cena de Pascua, cuando se comía el cordero con hierbas amargas, porque esa cena era pan sin levadura. Lo repito, no cabe duda que aquella última cena del Señor no fue la cena de Pascua de cordero que se comía el 14 de Aviv. Además, tenga en cuenta esto, estudiamos este tema. Además, si hubiera sido la cena de Pascua, hubiera sido una cena familiar, donde hubiera estado toda la familia, las mujeres y hasta los niños, porque los niños intervenían en la cena de Pascuas haciendo preguntas.
¿Qué rito es este? ¿Por qué el cordero? ¿Por qué no le quiebran huesito? Y todo eso. ¿Por qué las hierbas amargas? ¿Se da cuenta? Si hubiera sido la cena de Pascua, hubiera sido una cena familiar, lo cual no fue así. Aquella última cena fue exclusiva para el Señor y una comunión con sus discípulos. Ténganlo en cuenta. Avancemos. Los 4 evangelios, esto les digo para pensar qué carácter tenía esa cena. ¿Qué fue lo que comieron? ¿Qué momento fue? Bueno, no fue la cena del Cordero. Ahí había pan con levadura. Inaceptable. La ley de Moisés, muy estricta. Y el Señor cumplió la ley de Moisés de manera perfecta. El Señor y sus discípulos ahí presentes. Les digo algo más. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos informan que el día de la crucifixión del Señor fue el día de la preparación de la Pascua. Oyó cuando ahí sí, en la casa se hacía limpieza general y a fondo, se eliminaba todo vestigio de levadura que hubiese en las casas. Mientras lo llevaban a la cruz al Señor, trastabillando por las calles de Jerusalén y luego en la crucifixión, ese era el día que la mamá limpiaba la casa para que no quedara vestigio de levadura. Se eliminaba todo vestigio de levadura que hubiera en las casas cuando se preparaba y a la media tarde se sacrificaba el cordero que después se comía a la noche. Precisamente, por eso los sacerdotes que estaban presionando a Pilato para que lo crucificara pronto, no querían contaminarse a fin de celebrar la Pascua al anochecer, a la noche. Les vuelvo a decir, los 4 evangelios nos informan que el Señor fue crucificado el día de la preparación de la Pascua, la víspera de la Pascua. Aquí le pongo los versículos. Mire, Mateo 27:62 dice que el día en que crucificaron al Señor fue el día de la preparación de la Pascua. Marcos 15:42 dice que José de Arimatea vino y sepultó al Señor porque era el día de la preparación, la víspera del día de reposo. Marcos 15:42. Mire por favor Lucas 23:54. Dice que cuando lo sepultaron al Señor, al atardecer, era el día de la preparación y estaba ya por comenzar el día de reposo. El reposo del 15 de Abib. Enseguida lo vemos, ¿sí? Pero léalo en casa. Y le voy a dar 3 versículos en el Evangelio de Juan capítulo 19. Mire, Juan 19:14. Dice que cuando Jesús estuvo delante de Pilato, era la víspera de la Pascua. A las 6 de la mañana, tempranito, amanecía, ¿sí? Estuvo delante de Pilato, era la víspera, la preparación de la Pascua. ¿Qué más? 19:14, el Señor frente a Pilato. 19:31. En Juan 19:31 dice que cuando el Señor murió, era la víspera de la Pascua. Y se acercaba el día de reposo de gran solemnidad. El del 15 de Abib. ¿Se da cuenta? Que marcó Moisés, marcó Dios en Egipto. Ahí está. Juan 19:31 decía que cuando el Señor murió era la víspera de la Pascua y se acercaba el día de reposo de gran solemnidad. Y Juan 19:42 dice que sepultaron a Jesús en ese sepulcro cercano que había ahí, porque lo hicieron rápido, porque era la preparación de la Pascua de los judíos. Enseguidita comenzaba el reposo solemne. Preste atención. Y esto lo comprendemos bien y mejor desde, como el Señor dijo, desde Moisés. Es decir, les enseñó todo lo que de él decían Moisés, los profetas y los salmos, comenzando desde Moisés. Esto hay que estudiarlo. Por eso yo titulé esta Cristología, comenzando desde Moisés. Además, mis amigos, queda muy en claro que si la última cena hubiera sido cena de Cordero de Pascua, el día siguiente tenía que ser reposo solemne. El día siguiente no fue ese reposo solemne. Fue el día en que crucificaron públicamente al Señor y a 2 ladrones y todo el pueblo estaba alborotado, venían de acá para allá.
Hubiera sido el reposo solemne del 15 de Abib, estipulado en Éxodo 12:16 y en Levítico 23:7. No fue. El día de reposo solemne fue cuando él estuvo ya sepultado el día 15. Desde el anochecer en adelante. ¿Se da cuenta? El día siguiente a la última cena fue un día de tremenda actividad pública. Ejecutaron al Señor y los ladrones. Es más, Nicodemo y José de Arimatea se apuraron a sepultar al Señor porque al atardecer comenzaba el día de reposo solemne del 15 de Abib, instituido por Dios por medio de Moisés allá en Éxodo capítulo 12. ¿Se da cuenta? Mis amigos, entonces nos queda muy claro que la última cena del Señor con sus discípulos no fue la cena del Cordero de Pascuas. No, sino que fue una cena la noche previa. Ahí vamos, ahí vamos. Les cuento, algunos suponen que el Señor adelantó la cena de Pascuas. Otros suponen que comió una cena de Pascua rabínica la noche previa. Otros suponen que comió una cena de Pascua a la manera de los esenios, que la comían la noche previa. No, mi hermano, no. De ninguna manera. El Señor no adelantó la cena de Pascuas, ni hizo ninguna otra variante, pues estamos seguros, muy seguros, que Él cumplió de manera exacta todo lo que la ley establecía. Y entonces, bíblicamente entonces observamos que lo más probable sea que el Señor, en la última cena con sus discípulos, haya comido, de acuerdo a la ley, un sacrificio u ofrenda de paz, que en aquel tiempo era como un preparatorio de la cena de Pascuas propiamente dicha, la cual sería por toda Jerusalén la noche siguiente. Claro, y ella iba a estar muerto, ¿se da cuenta? Para la cena siguiente, la Pascua, ¿se da cuenta? Entonces lo que él hizo, ese asado que se comió con los discípulos la última noche, lo más probable, de acuerdo a la ley, lo vamos a leer en Levítico, fue un sacrificio, fue una ofrenda de paz. ¿Lo puede comprender? Para considerar esos sacrificios, usted debe leer y yo debo leer. Esas ofrendas de paz debemos leer detenidamente. Levítico 3, 1 al 17, léalo. Y debemos leer también Levítico 7, 11 al 15. Eso es la ley. Y el Señor cumplió la ley de manera exacta. A los efectos de entenderlo de manera sencilla, yo les voy a leer Levítico 7, 11 al 17. Les digo, siempre me gusta leer mi Biblia, pero teniendo aquí las notas y mis lentes y grabando con la cámara, etcétera, se me dificulta. Pero vamos a leer el texto de la ley, Levítico 7. Sí, la ley, el Señor la cumplió de manera exacta. Levítico 7, 11. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras, untada con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ahora mire, léalo bien. Con tortas de pan leudado, ahí está. Presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en ese mismo día, en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Léalo bien en casa, Levítico 7, 11 al 17. O sea, se presentaba un sacrificio de paz en el templo, una parte quedaba al sacerdote y una parte era para el que le ofrecía sacrificio
de paz, acción de gracias. ¿Se da cuenta? Y había tortas de hojaldre con aceite, sin levadura, pero también había pancito con levadura. Léalo con atención, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, con color. En los sacrificios de paz, el animal se sacrificaba a la puerta del tabernáculo o del templo. La carne se compartía en comida de comunión, un poco para los sacerdotes, ya todo estaba estipulado, son todos así, y otra parte era comida en comunión. Y en este caso el Señor, con sus 12 discípulos, después Judas se fue. Una parte del sacrificio sería del sacerdote y la otra parte se debía comer esa misma noche. Era sacrificio de paz. Y entendemos que eso era justamente un marco muy adecuado para que en determinado momento el Señor les dijera a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Probablemente explicó o insinuó o indicó el sacrificio de paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Léalo allí en Juan 14, 27. Y en Juan 16, 33 les dice: para que en mí tengáis paz. Ah, mis amigos, el Señor mismo les había ordenado a los discípulos que preparasen la Pascua. Sí, hay un texto que dice eso, preparen la Pascua, pero tengan en cuenta que es evidente que al conjunto de todos los preparativos, todas las ofrendas previas, como así también algunos asuntos posteriores, incluyendo todo, a todos se los incluía bajo ese nombre festivo, comer la Pascua. ¿Se da cuenta? Por varios días era la situación. Le digo más, un detalle más. Los sacrificios de paz estaban ordenados en la ley para ser comidos con panes sin levadura, pero también con tortas de pan con levadura. Lo subrayé, lo digo de nuevo, Levítico 7:13. Mis amigos, obviamente, yo lo veo muy claro. Ese fue el pan que tomó el Señor, luego que hubieron cenado, para partirlo e instituir el recordatorio de su cuerpo entregado a muerte por nosotros, diciendo: haced esto en memoria de mí. Ese fue el pan con levadura. De modo que, mis amigos, el siguiente día de la última cena fue un día de intensa actividad pública. Usted lo sabe. El Señor fue molido por nuestros pecados con castigos y agresiones demoledoras, cargó la cruz por toda Jerusalén y salió a las afueras. 2 ladrones iban con él, todo el pueblo allí alborotado, y a la hora exacta, indicada a Moisés para sacrificar el cordero de la fiesta, el Señor murió, entregó la vida estando crucificado. ¿Se da cuenta? Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue a la hora exacta, colgando en el madero, a la media tarde, según marcaba Éxodo 12. ¿Se da cuenta? El 14 de Abib a la media tarde. A la hora exacta, Dios sacrificó su cordero. Ya lo hemos estudiado. A la hora exacta Dios sacrificó su cordero, el día exacto, en el lugar anunciado, tal como lo hemos estudiado en la lección número 44, cuando estudiamos cada detalle de la lección sobre el Cordero de Dios. Bueno, mis amigos, entonces, después de haber cenado aquella noche, aquel buen asado de sacrificio de paz y acción de gracias, el Señor tomó en sus manos esa torta de pan común prevista en Levítico 7, lo partió, lo dio a sus discípulos, luego tomó la copa de manera similar, se la dio a cada uno, les dijo: haced esto en memoria de mí. Lo cual hicieron los apóstoles por el libro de los Hechos y los discípulos por toda la historia, y hemos hecho y seguiremos haciendo hasta el día de hoy, seguiremos haciendo hasta que regrese a buscarnos. Amén. Entonces, y en definitiva, hagamos memoria. Hagamos memoria de que Él es nuestro Salvador personal.
Meditemos en la entrega de su cuerpo y de su sangre por cada uno de nosotros. Pero atención, hagamos memoria de Él en tantos aspectos. Claro, para que esto de partir el pan y tomar la copa no sea un ritual semanal acostumbrado, Hagamos memoria también de Él a cada momento de nuestra vida, cada día. Recordémoslo como el don inefable de la gracia de Dios. El regalo de Dios en su gracia, regalo inexplicable con palabras. Con horas de lectura y enseñanza, hagamos memoria de Él como aquel magistral maestro de la ley por la Galilea, de camino con la gente y en cada ámbito que enseñó en la amada Jerusalén. Hagamos memoria de Él. Acordémonos de Él en todo tiempo como el autor y consumador de la fe. Recordemos sus promesas y aguardemos su retorno. Y esperemos por completo en la gracia que nos traerá cuando regrese. Hagamos memoria de Él. ¿Qué le parece? ¿Cómo no hacer memoria? ¿Cómo no reflexionar sobre su santa persona cada día de nuestra existencia? Mis amigos, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Hemos encontrado al que anunciaron los profetas y los ángeles. Hemos hallado al único pariente en toda la humanidad que nos podía ayudar verdaderamente y nos podía redimir. Hemos encontrado al perfecto Cordero. Nos hemos informado de que será león cuando regrese a Jerusalén. Será león defendiendo a los suyos cuando regrese a Sión. Será juez justo. Será sacerdote perfecto. Será rey admirablemente magnífico. Como aquellos dijeron un día, mis amigos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo dijeron los discípulos, los apóstoles, en Hechos 4:20 en Jerusalén. Como aquellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que nosotros tampoco podamos callar lo que hemos aprendido y constatado desde las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Valoremos, mis amigos, el honor que nos fue concedido. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hacia ese fin práctico, mis amigos, nos lleva todo nuestro estudio. Las 70 lecciones que hemos compartido, hacia ese fin práctico nos lleva. Aprovechemos y disfrutemos el honor y la alegría de ser sus emisarios en este mundo. Amén, amén. Que nos puedan identificar y recordar como aquellos que siempre lo esperaron y como aquellos que siempre hablaban de Él. Amén y amén. Gracias por haber llegado al final, no solo de esta lección, sino de las 70 lecciones. Tengo dos suplementarias, 2 lecciones más. Bueno, pero estamos cerrando un inmenso estudio, un inmenso contenido, sin agotarlo, de la bendita persona del Señor. Bueno, en la buena gracia del Señor, los espero, allí nos encontraremos en la próxima lección. Chao y muchas gracias.